Bienvenidos hermanos, mi nombre es Fernando Martínez. Vamos a continuar con este tema que estábamos hablando en el capítulo número 1 sobre Dios, sobre cómo es Él, quién es Él, para conocerlo más a Él. En el capítulo 1 mencionamos, o más bien dimos a conocer que solamente hay un Dios. Ese Dios que creó los cielos, la tierra, que creó al hombre, que hizo todo, que las escrituras hablan de él de tapa a tapa. Vimos con textos, citamos creo que bastantes, donde menciona enfáticamente que solamente hay un Dios. En este nuevo capítulo vamos a hablar más acerca de cómo es Él. Y quiero aclarar desde ahorita que es solamente una forma de conocerlo es mediante la escritura y lo que ella nos da a entender o nos da a conocer de Él, pero que yo creo que hasta la eternidad, cuando estemos con Él, es cuando realmente lo vamos a conocer plenamente, porque si ahorita lo tratamos de entender con nuestra mente carnal, nuestra mente humana, es simplemente divagar, porque no vamos a poder comprenderlo al 100%, no vamos a tener la idea suficiente de, de entender cómo son las cosas con Dios, porque Él está fuera del tiempo, está fuera de nuestro comprendimiento, entendimiento. Entonces, uh, aclaramos que es difícil explicar algo, solamente nos basamos en lo que está en la escritura, pero creo que con eso es suficiente. Entonces, primeramente queremos arrancar aquí con eh, la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Él principalmente? Vamos a ir a Juan 4:24. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces ahí claramente la palabra nos está diciendo que Dios es espíritu. Y eso se repite igual. Y eso lo podemos ver desde el principio. Son textos que tal vez algunos conozcan, algunos no. Por eso, por respeto a las personas que no conocen o no tienen conocimiento suficiente, vamos a citar todo, como es costumbre mía. No me gusta dar por hecho de que la gente ya sabe las cosas. Entonces, vemos en el Génesis, capítulo 1, capítulo muy importante. Dice el versículo número 2: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya desde el versículo 2 ya vemos en acción el Espíritu de Dios. Vamos a el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, el último capítulo, y vemos el versículo 17 que dice: Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera tener y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces vemos que literalmente al inicio de las escrituras y al final se muestra el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Vamos a ver qué también dice Hebreos, cómo lo menciona. Hebreos 12:9 dice la escritura: Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces Dios es Espíritu, pero la Biblia también lo llama el Padre de los Espíritus, porque si Él es Espíritu, los demás espíritus son sus hijos.
el Padre de los espíritus. Y vamos a definir esa palabra para ir entendiéndonos más qué es un espíritu. Vamos a ver aquí las dos definiciones en base a la escritura. Sabemos que la escritura fue escrita en dos idiomas, el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Entonces las palabras que se usan para el espíritu en el Antiguo Testamento es el ruach, y esa palabra significa, son significados, son definiciones, viento, aliento, exhalación, región del cielo, espíritu, aire, hálito. Se puede ver soplo, se puede ver que hay bastantes palabras que hablan del espíritu. Y vemos en el griego, que es neuma, dice que es corriente de aire, respiración, brisa, espíritu, alma racional. También es como algo de ángel, demonio, espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces vemos que son casi similares las palabras que se usan para describir al espíritu. La palabra espíritu, más bien. Y un espíritu, vamos a ver qué dice las escrituras, cómo es. Vamos a ver lo que el Señor mismo, cuando resucita, les dice a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 39, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces ahí el Señor declara una verdad, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Como vimos en las definiciones, es aire, es un soplo, un hálito, una corriente de aire. Es algo que no podemos ver. Y aquí el Señor dice que es algo que no tiene carne ni huesos. Después vemos otro testimonio sobre el espíritu en Mateo 16, 17, hablando precisamente de este tema que estamos hablando, de lo que mencionaba al principio, de esta verdad que si no es revelada, jamás vamos a comprender quién es el verdadero Dios. Pero vamos a ir al texto que estamos ahorita, que nos compete. Es el capítulo 16 de Mateo, versículo 17. Dice: entonces le respondió Jesús, las mismas palabras del Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre, ¿qué quiso decir? Pues el Espíritu fue el que se lo reveló. El Padre de los espíritus. ¿Y quién es el Padre? Dios. ¿Y Dios qué es? Espíritu. Entonces vamos a seguir. Este video lo voy a hacer probablemente en 2 o 3 partes, no sé cuánto me lleve, pero voy a, cuando yo termine la primera parte, yo lo voy a decir, lo voy a pausar, voy a hacer otro video, pero yo voy a continuar. Entonces, para que no se les haga tan pesado. Sé que no toda la gente tiene la misma condición, entonces por ellos lo voy a hacer así. Vamos a seguir con las características de Dios. Otra verdad de Dios es de que Dios, al ser un espíritu, es invisible, es algo que no podemos ver. El aire se siente, como el mismo Señor dijo, pero no lo vemos, no lo podemos ver. Vamos a ver esta cita en Éxodo
33, que después vamos a hablar más ahorita en este capítulo, pero ahorita en lo que nos interesa es lo que dice el versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Estamos hablando de que Dios es invisible y dice que no, porque no me verá hombre y vivirá. No podrás ver. Está hablando de la visibilidad, de lo algo visible. Regresamos al Nuevo Testamento, Juan 1:18. Dice Juan 1:18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí Juan nos declara que nadie ha visto a Dios en espíritu. Estamos hablando del espíritu porque el espíritu no es visible. Vamos también a Primera de Timoteo 6:16, donde nos confirma lo que estamos hablando. Dice: estamos hablando del único Dios, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo que Dios habita en luz inaccesible. No se puede acceder a esa luz, porque Dios también es luz. Y dice que ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver. Vamos a usar este término, en esa condición de espíritu, cuando Dios es espíritu, cuando es luz inaccesible, ningún hombre lo puede ver. Dice también, este texto nomás lo estamos citando así rápido, pero es muy importante después, conforme vayamos avanzando en ese tema. Vamos al libro de Colosenses. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces aquí nos está confirmando nuevamente que Dios es invisible. El hombre no lo puede ver porque Dios es espíritu. Igual ahí en Primera de Timoteo, regresamos otra vez a Timoteo. Dice 1 Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, al único Rey, al único inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confirmando lo que vimos en el capítulo anterior y lo que estamos hablando ahorita. Al único, invisible, inmortal, sabio Dios. Vamos a ver un último testimonio en Hebreos 11:27, hablando de Moisés y de la fe. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién? A Dios. Entonces, ¿por qué hacemos esto de estar citando? Porque es la única manera de probar por las Escrituras una verdad. Y si está aquí, si está allá, si está en este libro, buscamos y vemos que todo cuadra, todo se repite, es porque es una verdad. Cuando hay algo que solamente lo encuentras en un solo versículo en toda la Escritura, hay algo que hay que checar.
Entonces estamos estableciendo fundamentos. El capítulo 1 sirvió para, yo creo que estaba muy, muy entendible, muy claro, porque no traté de no hablar yo de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Simplemente repetí lo que dice la escritura y establecí el fundamento de que hay un solo Dios. Punto. Ahora estamos estableciendo otro fundamento sobre ese, de cómo es Dios. Ya vimos que Dios es un espíritu, y ese espíritu que no tiene carne ni huesos, pues es invisible. Ya lo vimos con las escrituras. Ahora vamos a pasar a un punto que yo creo que la mayoría de las personas que conocen algo de las escrituras, o más bien de la esencia de Dios, debería de entender que Dios tiene tres cualidades muy importantes y se le conoce como que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Vamos a hablar de cada una de ellas. Y es curioso porque se hablan de estas características de Dios, de lo que significa. Vamos a ver por las escrituras ejemplos. Pero luego está el factor donde entra ahí, donde el ser humano entra, de creer en eso. La primera característica es de que Dios es omnipresente. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que Él, al ser Dios, Él tiene el poder, porque aparte es el omnipotente, el todopoderoso. Para Él es muy fácil estar en más de un lugar a la vez. Es simplemente eso. Él puede estar ahorita aquí, ante este servidor. Puede estar ahí en tu casa, cuando tú estés viendo este video, a la hora que sea, el momento que sea, porque si están, digamos que están viéndolo 10 personas al mismo tiempo, una en una parte del mundo, otra en otra, Dios puede estar en cualquier parte. Él es Dios. Es algo muy fácil para Él. Para nosotros, que somos carnales, que nuestra mente está limitada, pues es difícil pensar eso. Porque ¿cómo puede estar una persona a la misma vez en otra parte? ¿Cómo puede estar una persona? No hagamos esa pregunta, ¿cómo puede estar Dios en otra parte? Él es Dios. Él es hasta cierto punto tonto que una persona dude de eso. Pero Él es el único espíritu, el único ser que tiene esa cualidad. Por eso es Dios. Digámoslo de esta forma. ¿Por qué? Porque hay otros espíritus, hay espíritus malignos, hay espíritus como los ángeles, seres espirituales que no tienen esa cualidad. Y vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Vamos a ver en Marcos. Marcos 5, cuando están estos endemoniados, dice, cuando el Señor ya, pues ellos lo ven y se asustan, por algo se asustaron. Dice el versículo 10, los demonios le decían, le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? Porque eran seres espirituales, pero sin esa cualidad de omnipresencia. Ellos sí tienen que estar en un lugar, por eso dice que no los enviase fuera de aquella región donde estaban, no los echaran de ahí, de fuera de ese lugar, porque ahí estaban, digamos que eran locales.
Entonces ahí vemos que un espíritu, en este caso un demonio, no tiene esa cualidad. Ahora vamos a ver, pasamos a los ángeles. Vamos a ver lo que dice Judas. Versículo 6, ya que Judas no tiene capítulos, el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles que se rebelaron están en prisiones, están confinados, digámoslo de esta forma, en una celda. Entonces no tienen la potestad de estar en otro lugar. Se les confinó. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser que tiene ese poder. Por eso es Dios. Vamos a ver el otro ángel que se reveló. El adversario, en Apocalipsis 20, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Vemos que también al mismísimo Satanás, también Dios tiene el poder de confinarlo, de ponerle cadenas, y que él no va a estar en otra parte. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir lo mismo. Dios es Dios y él puede hacer lo que él quiere. Él puede estar en un lugar a la misma vez, en 1000 lugares a la misma vez. Él es Dios. ¿Por qué hacemos tan énfasis? Porque hay gente que cree en Dios y no cree en esto, algo tan básico. Alguien que no se puede ni pensar, no se puede ni imaginar eso. Y vamos a seguir con esto de la omnipresencia. Hay varios textos que son importantes. Y aquí entramos a una parte donde, cuando el rey Salomón hizo el templo, vamos a ver lo que él dijo, expresándose con sus palabras. Al fin y al cabo, un ser humano igual que nosotros, pero entendiendo él cómo es Dios. Dice Primera de Reyes 8:27: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. O sea, él sabía que a pesar de haber hecho ese templo, él dice, o sea, si los cielos donde estás y los cielos de los cielos no te pueden contener, porque Dios lo abarca todo, cuánto menos esta casa que yo edifico, estas 4 paredes que... ¿Cómo podemos pensar de que Dios está confinado a un lugar físico? Y hay más de eso. Vamos a ver otro testimonio de esto mismo en segunda de Crónicas. El mismo acontecimiento, pero con algunas palabras diferentes. Dice segunda de Crónicas 2, 2:6, dice: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? O sea, el rey pregunta: ¿quién es capaz de edificar una casa a Dios?
Dice el capítulo 6, aquí mismo, en Segunda de Crónicas, versículo 18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Vemos que se repite. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No es el tema, pero quiero ser honesto. Cuando yo estaba leyendo esto, entendí otra verdad. Yo ya sabía, porque las escrituras también lo dicen bastantes ocasiones, más de 4 veces, tal vez, un poquito más, no sé, que nosotros, nuestro cuerpo, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes es el templo de Dios, donde mora el Espíritu, o donde debería de morar el Espíritu. Claro, si el templo está limpio, si el templo está purificado. ¿Cómo es eso? Sin pecado. Ahí es cuando Dios mora, o puede morar, o su Espíritu puede morar. Eso ya lo entendía. Ya creía de esa forma, que nosotros, que yo no necesito ir a un lugar físico para alabar a Dios. Yo soy el templo, tú eres el templo. Y sabía esa verdad. Pero cuando estaba estudiando esto y que leía estos textos, que más adelante, ahorita con este texto vamos a complementarlo, antes de seguir, vamos a pausar esta parte que estábamos diciendo. Después hablamos del templo, pero en esta ocasión, para complementar lo que estoy diciendo específicamente, vamos a... antes del libro de los Hechos, vamos a regresar a Isaías. Bueno, vamos a ir a Isaías, no lo habíamos tocado. Y vamos a ver el capítulo 66. Aquí ya no es el profeta, no es el rey. Las mismas palabras de nuestro Dios dice, capítulo 66, versículo 1 y 2, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué relación tiene con lo que estamos hablando? Vamos a leer el último para concluir este paréntesis, que es parte de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de que Dios es espíritu y estamos hablando de la omnipresencia. Entonces, ¿qué lugar físico puede contener a Dios? O dónde queremos meter a Dios. Él mismo dice, o sea, ¿qué casa me vas a edificar? Si yo mismo creé todo. El cielo y la tierra, estoy yo ahí, o sea. Estamos yendo al libro de los Hechos, capítulo 17. Aquí Pablo a estas personas les dice en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está hablando de la creación, está hablando
el cielo y la tierra y todo lo que hay ahí, todo lo que Él creó nada más, y de los límites de la habitación del hombre, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, cuando yo leí todo esto, se me vino la palabra de que nosotros somos el templo, y aquí enfáticamente lo dice, ya lo escuchamos por las mismas palabras de nuestro Dios, que Él no habita en templos hechos de manos, o ¿dónde está la casa que me vas a edificar? Si nosotros somos el templo y Él no habita en templos hechos por hombres, por manos, confirma esa verdad de que Dios no habita en lugares físicos. Dios no está ahí físicamente, digámoslo de esta forma, en lugares físicos, su espíritu no está ahí, o más bien lo que pasa es de que la gente piensa de que Dios está en ese edificio grandote y ahí está. Y lo mantienen, lo cuidan y todo eso. Pero lo importante y el verdadero templo somos nosotros. Soy yo. Yo tengo que cuidar, limpiar, estar siempre limpiando este cuerpo. Este es mi templo. Y aquí es donde debo de preocuparme que Dios esté adentro. Si no está Dios, yo no sé qué esté ahí adentro. Y ese lugar no puede estar solo. Ya vemos las parábolas del Señor. Y ese era el paréntesis. Pero hablando del Espíritu de Dios, de la omnipresencia, dice que Él está... Creo que las palabras de Él están más claras. El cielo en el cielo está mi trono y la tierra estrado de mis pies. Prácticamente Él está abarcándolo todo. No podemos encajonar o encasillar a Dios en un lugar. Eso es lo que está diciendo. Para terminar con la omnipresencia de Dios, creo que el verso o los versículos más sencillos de explicar esto es un salmo. El Salmo 139. Este lo vamos a partir en dos. Y ahorita vamos a tocar primeramente del versículo 7 al 13. Y pongan atención lo que dice. Esta persona dice que según aquí el título que tiene aquí es Salmo de David. Entonces es David el que está diciendo esto probablemente. Pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Estamos hablando. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, en lo más profundo de la tierra, algo contrario a lo que acaba de decir del cielo, lo más alto, la tierra, lo más bajo, el Seol, hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aunque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces prácticamente lo que dice David o el salmista es: ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a esconder? No me puedo esconder de Dios. Aunque hiciere el hoyo más profundo de la tierra, ahí va a estar el Señor. Si subo a lo más alto del cielo, ahí está. Entonces, cuando dice que el cielo es su trono y la tierra son sus pies, está hablando de la omnipresencia de Dios. Él está en todos lugares, al mismo tiempo. Si te cuesta creer esto, el problema no es de Dios, el problema lo tienes tú.
porque no podemos tratar de igualar a Dios a nuestra condición humana, inmortal, física, limitada. El problema no somos nosotros, sino que queremos creer esto. Y es muy importante, de todas las cualidades de Dios, no porque estas sean más o las otras sean menos, pero es muy importante entender esto por las cosas que vamos a ver después. Entenderlo, primero que lo conozcan si no lo conocían, que lo entiendan y que lo crean. Ahora viene la pregunta. Estamos hablando de Dios, Espíritu, que es invisible, que está en todas partes. Ahora la pregunta es, ¿Dios tiene un cuerpo? ¿Por qué? Porque en toda la escritura, cuando habla de Dios, hace mucho énfasis o hace mucho... usa un lenguaje que, por ejemplo, dice mi mano, mis ojos, mi corazón. Ahorita vamos a ver más ejemplos, además estoy mencionando algunos que recuerdo. Nos da a entender como si tuviera un cuerpo, pero es una forma. Ya estamos viendo que Dios es un espíritu y nadie le ha visto. Es una forma de ayudarnos a nosotros a entender cómo es. Y vamos a ver un ejemplo. Más adelante voy a tocar este versículo, pero simplemente nada más por que yo tenía un conocimiento de esto, pero cuando supe esta verdad, ese conocimiento ya no cuadró aquí. Dice Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, Dios tiene un corazón como el hombre, que bombea sangre. ¿O de qué está hablando? Dice, permítame, aquí tengo, ok, el 8:21, aquí mismo en Génesis. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dijo Jehová en su corazón. Y así podemos encontrar muchas cuando hablan del corazón. Pero quiere decir entonces que Dios tiene un corazón físico. Vamos a ver otro versículo, este ya lo habíamos citado, Isaías 66:1, que dice, la tierra, estrado de mis pies. Entonces, ¿son unos pies gigantes de Dios? ¿O de qué está hablando? Está hablando en un sentido figurado, porque estamos estableciendo primeramente que Dios es espíritu. Dios es un ser invisible. Vamos a ver, aquí también es importante esto, no lo voy a tocar ahorita, pero más adelante se va a tener que tocar. Pero cuando habla, por ejemplo, Isaías 48:13, ya lo habíamos citado en el capítulo anterior, dice, mi mano, la mano de Dios, fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos. Con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Entonces, Dios tiene una diestra, tiene una mano derecha, ¿o de qué está hablando? Cuando dice que mi mano derecha midió los cielos, entonces tiene una mano muy grande para... No, está hablando figuradamente. Y eso de la diestra de Dios, vamos a verlo después. Estamos hablando primero de la naturaleza de Dios, cómo es Él. Estamos estableciendo fundamentos. Vamos a ver Proverbios 15:3. Yo tengo todos estos versículos ya aquí listos nada más para leerlos, hermanos, pero quiero leerlos con ustedes. Sé que también los están buscando.
Tengo que tener esa comprensión de que también a veces es difícil encontrarlos. Y más que nada, a veces hay gente que no está tan acostumbrada a estarle dando vueltas a la Biblia, porque todo ya se da por entendido, que ya todo lo saben y ya se lo saben los textos, entonces ¿para qué citarlos? Y ahí es uno de los principales problemas cuando una persona llega y empieza a citar textos y uno dice, ay, no me acuerdo que decía eso, o no había visto que decía eso. ¿Por qué? Porque nunca lo leíste. Siempre te lo dijeron o lo escuchaste y nunca lo leíste con tus propios ojos. Dice Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Quiere decir que Dios tiene miles de ojos? No. ¿De qué estamos hablando? De la omnipresencia de Dios. Quiere decir que Él ve todo, porque Él es Dios. No debería estar tocando estas cosas porque yo pensaría, a los que ya conocen, que esto debería ser ya algo súper entendido. Pero créanme, a veces las cosas más sencillas de Dios, después, ni hablar. Esto es por amor a los que no, a los humildes, a los que no, los que quieren aprender, se quieren saber más de Dios, conocerlo a Él, porque eso es lo que importa, conocerlo a Él. Dice Lucas 11:20, otro ejemplo del Señor cuando estaba echando fuera demonios. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos de Dios ha llegado a vosotros. ¿Lo vamos a entender literal eso? No. El dedo de Dios, ¿qué significa? Su mano derecha, ¿qué significa? Su poder. Mas si por el poder de Dios echo yo fuera los demonios, ¿verdad? Después vamos a corroborar todo lo que estamos diciendo. Otro ejemplo. Éxodo 15. Dice 15:8, que es creo, si no me equivoco, es el cántico de Moisés. Sí, cuando está hablando de todos los acontecimientos que pasaron, dice el versículo 8: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Entonces así Dios sopló y abrió el mar. O es una forma de hablar de su poder, de lo que Él hizo, ¿verdad? Es importante, no quiero faltar el respeto a su inteligencia, hermanos, pero es que la necedad, la terquedad y la soberbia hay que hablarles así. Porque si empezamos a pensar que todo lo que estamos diciendo es literal, vamos a ver el problema que nos podría llevar a eso. En Salmos 91:4, este salmo más bien ya muy conocido, cantado y de todo. Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vamos a terminar pensando que Dios es un pájaro, que es una ave, porque aquí dice que con sus plumas y debajo de sus alas, está hablando figuradamente, está hablando simbólicamente, como dice, bueno, no lo voy a citar ahorita, pero ya vemos las características de Dios hasta ahorita. Dios es un ser espiritual, al ser espiritual es invisible, no tiene un cuerpo, porque Dios es espíritu,
Vimos algunos ejemplos de eso, del lenguaje que usa Dios. Si no mal recuerdo, se le llama antropomorfismo, que es explicar algo con términos humanos para poder entenderlo. No lo tenía aquí apuntado, pero sí me acuerdo que lo leí. Aquí terminamos con la omnipresencia de Dios. Vamos al siguiente, que es la omnisciencia. La omnisciencia, ¿qué quiere decir? Que Él lo sabe todo. Sabe, antes de que digas algo, Él lo sabe. Él sabe el futuro de las cosas. Él tiene un conocimiento que no podemos ni siquiera imaginarlo. Él lo sabe todo. Simple como eso. Vamos a la otra parte del Salmo 139. A la primera parte. Y si en sus Biblias, en los títulos que ponen ahí, las sociedades bíblicas, dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice el Salmo 179? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ni yo tampoco, ni tú tampoco. Es algo de lo cual por eso es Dios. Porque no lo podemos comprender. ¿Cómo puede ser de que Él sepa lo que sin siquiera yo antes de que lo diga o que siquiera lo piense, Él ya lo sabe? Por eso no es bueno, por lo que dice la Biblia, que no hagas promesas a Dios, porque Él ya sabe qué vas a hacer, si lo vas a hacer o no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice Job, aquí atrás, 42. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Por qué? Porque Dios, al saber todo, al saber lo que vas a decir, al saber lo que estás pensando, no hay un pensamiento que se esconda de Él. A veces es muy... no sé por qué, yo lo digo por mí mismo, pero en general el ser humano así es. Y más el que se dice que conoce a Dios y lo alaba y todo eso. Porque yo decía, o yo después reflexioné sobre mí mismo, ¿cómo puede ser que yo sea tan tonto, esté pensando cosas que no debería de pensar, sabiendo que Dios ve mis pensamientos? O tratando de hacerme como que nadie me ve, nadie sabe lo que estoy pensando, y Dios está ahí viéndome, diciendo, tonto. Era un tonto. Porque no sabía, o sí lo sabía, pero cuando lo estás haciendo, es una muestra de que no lo crees. Sí sabes. Sabemos que Dios lee los pensamientos. Pero a la hora del día a día, que estamos pensando cosas que no deberíamos de pensar, es cuando, no que se nos olvide, que no lo creemos. Porque si lo creyéramos, tuviéramos mucho cuidado cada momento, cada segundo de estar pensando algo que no deberíamos de estar pensando.
Pero esta es una cualidad más de Dios. Vamos a ver lo que dice Hechos. Hechos 2:23. Dice aquí, si no mal recuerdo, está hablando Pedro, creo. Sí. Dice Pedro aquí en el libro de los Hechos, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El anticipado conocimiento de Dios. Él ya sabía, él ya sabe lo que va a pasar. Por eso es muy importante algo que yo no había entendido, que cuando una persona se arrepiente, debe de ser un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe anticipadamente cuándo va a ser genuino. ¿Cómo va a ser genuino? Cuando ya no pecas. Porque si te arrepientes y pasa unos meses, muy bien, y de repente, ¡pum!, pecas, entonces ese arrepentimiento no fue verdadero. Porque ya sabía Dios que ibas a pecar de todos modos. Cuando el arrepentimiento es verdadero, cuando es genuino, no hay por qué pecar. Y Él ya sabe cuando no vas a pecar. Y ahí es cuando viene el Espíritu y llega. De otra manera, la gente se bautiza, no pasa nada, siguen igual o peor. Y por eso, ¿por qué? Porque ya Dios sabía. Porque no te arrepentiste verdaderamente. Es muy... eh, no quiero usar otras palabras, pero es muy tonto pensar eso. Tratar de engañar a Dios. No se le puede engañar a Dios, porque ya lo sabe todo. ¿Por qué estamos así hablando, hermanos? Porque hay que tener mucho cuidado. Y eso es lo importante de conocer a Dios. Saber cómo es Él, cuáles son sus cualidades. Porque si lo entendemos más, lo conocemos más, que esa es la vida eterna, conocer al único y verdadero Dios. Y eso conlleva, digo, a una persona, aparte de que cuando la conoces físicamente, sabes cómo es físicamente, pero en sí, cuando conoces a la persona, es más bien cuando tú la sabes, que le gusta, que le disgusta, que la hace enojar, que cuando está triste, qué cosas así le causan. De otra manera, si decimos que conocemos a Dios y andamos pecando, pues no lo conocemos, porque si no, si no sabes que Dios aborrece el pecado, entonces no digas que Dios conoces a Dios. No lo conoces. O tal vez sí, en palabra y por estudio y todo eso, pero al creerle es diferente. Vamos a citar, ya lo hemos citado este versículo, 1 Timoteo 1:17. Aquí de lo que estamos hablando de la omnisciencia de Dios, cuando dice que el único y sabio Dios, pues el único Dios sabio, el único que sabe todas las cosas perfectamente. Vamos a tocar la última cualidad de Dios, la omnipotencia. O en la escritura sí viene omnipotente, pero también viene todopoderoso, que es lo mismo. Y vamos a ver en Génesis, primer testimonio de esto, dice Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo:
yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí el Señor se manifiesta como el Dios Todopoderoso. ¿Qué es el Todopoderoso? Poder de que tú puedes hacer algo. De esa palabra viene, del poder, de hacer. Si Él es el Todopoderoso, Él puede hacer todo. No hay cosa difícil para Dios. Dice Génesis 35:11. También le dijo Dios, creo que le está hablando a Jacob. Sí. Versículo 10 dice que tu nombre es Jacob y no se llamará más su nombre Jacob, sino Israel. Dice el 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces aquí vemos otra confirmación donde habla de que Dios, el omnipotente, Dios, el todopoderoso. Esto nomás es para ver que como Él es el todopoderoso, Él tiene el poder de establecer ciertas autoridades. Pero Él es el todopoderoso. Romanos 13:1. Nada más para que veamos aquí rápido. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay por Dios han sido establecidas. Vamos a ver otro versículo, 1 Timoteo 6:16. Ya también ¿dónde está? Ok, no, perdón, es 1 Timoteo 6:15. Este ya lo habíamos citado. Ahora es el versículo 15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esa palabra aquí es soberano, quiere decir poderoso. Al solo poderoso, al único que es el poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a ver una última. Estamos citando algunos textos. Hay otros donde dice también esto, pero no quiero adelantarme. Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una grande multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hasta ahorita vemos estos versículos donde dice enfáticamente de que Dios es un ser, o el único ser todopoderoso, pero donde podemos ver también una descripción exhausta. No lo vamos a leer, este sí no lo vamos a leer, hermanos, porque sí es bastante. Ese se lo voy a encargar de tarea, que lo lea detenidamente. Permítame. Donde Dios expresa todo su poder. Estamos buscando Job 38. Job 38, todo el capítulo 38, 39, 40 y 41. Ahí léanlo en sus casas detenidamente, pausadamente, calma, no hay prisa. Vean cómo Dios, para empezar, nada más el versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, o sea, ya para que
Dios esté en nuestro entendimiento como humanos, en un torbellino, o sea, un hombre no puede estar ahí, o sea, lo bota. Pero Dios es Dios. Y Él, dice uno de los profetas menores, no recuerdo cuál, que Él marcha en la tempestad. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, Él es el Creador, Él manda la creación, que el mar se calme, que Él es el Todopoderoso, Él puede hacer todo. Él es igual estar en un huracán, en, un, en una tormenta, porque Él es el Creador, Él es el Todopoderoso. Y lean lo que Él empieza a crear, cómo lo hizo, cómo hizo la tierra. Aquí no es palabras de profetas, aquí no es palabra de hombres, ni siquiera de Job. Aquí el mismo Señor, el mismo Dios, el Todopoderoso, el Creador, está diciendo cómo hizo las cosas. Porque le empieza a cuestionar a Job. ¿Dónde estabas tú? Esto, el otro. Házmelo saber si tienes inteligencia. Hasta parece que si a alguien le dicen ahorita, dímelo si tienes inteligencia, ¿qué le estás dando a entender? Que es alguien que no tiene inteligencia. Pero es difícil, hermanos, enfrentarse a una persona, o más bien, es triste cuando una persona soberbia, Dios tiene que humillarla de un modo tan fuerte para que se ponga en el lugar donde debe de estar y poder entender a Dios. Entonces lean todo el capítulo 38, el 39, cómo hace las cosas, cómo son. Por ejemplo, aquí no lo tenía aquí apuntado, pero capítulo 40 dice: además respondió el Señor a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? O sea, es sabio, es de gente sabia contender, disputar o discutir con Dios, el Omnipotente, el único ser omnipotente. Pues no, hermanos. 41. Entonces, estos hermanos, léanlos en sus casas detenidamente. Vean vean e identifiquen quién es ese que oscurece el entendimiento, de quién está hablando. Vean cómo lo describe. Vean que también es parte de su creación. Y pueden leer todo el capítulo, ya el 42 y todo eso, donde ya Job reconoce y ya entiende. Pero aquí ya establecemos que Dios es espíritu, es un ser invisible, nadie le ha visto ni le puede ver en esa condición. Las cualidades de Dios: Dios es un ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. Las únicas cualidades de Dios, corrijo, una de las cualidades de Dios que lo hacen ser Dios en nuestro entendimiento. No podemos tampoco encasillar que es todo eso nada más. Es una explicación lo más razonable a lo que entendemos de las Escrituras. Hermanos, vamos a parar aquí. Yo voy a continuar, pero esta va a ser la primera parte. Vamos a seguir con la parte 2 y nos vemos en unos momentos.